Bendiciones, mis amados hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes, los que nos están sintonizando en esta hermosa noche por sus plataformas de 2011 en su canal regular y en las plataformas de Maná del Cielo, así nos pueden encontrar, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga, me los guarde y que este programa sea de bendición ahí donde se encuentra en su hogar, ahí donde lo va escuchando, ¿verdad? Nuestro compromiso con Dios primeramente es que usted reciba de Dios, ¿verdad? Así que los bendecimos y tengo aquí conmigo a mi hermano Carlos. Quiero que se presente él con la audiencia, los que nos están escuchando. Amén, que Dios les bendiga, amados. Es una bendición poder llegar a través de este medio a cada uno de sus hogares. Mi nombre es Carlos Álvarez y estamos sirviendo al Señor bajo la cobertura de Ministerio Cielos Abiertos con nuestro pastor Leonel Amado. Y pues estamos acá con un corazón abierto para lo que el Señor quiera hacer a través de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que vamos a continuar como el programa que tuvimos cuando estuvimos en este lugar fue el origen del mal, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda parte, origen del mal, parte número 2, ¿verdad? Para repasar un poco lo que estuvimos hablando, fue la concupiscencia, ¿verdad? Como Satanás en su origen, ¿verdad? No es que le queremos dar crédito, sino que el mal como a través de la rebelión, cómo entró a su vida, cómo corrompió, cómo llegó, ¿verdad? A perder todos los créditos, cómo quiso ser mejor que Dios, ¿verdad? Entonces, damos un repaso, ¿verdad? Para seguir la segunda parte y para que todos estemos ahí en sintonía, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia, ¿verdad? Trae un desorden en la vida del ser humano, del creyente, ¿verdad? De todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Siempre el enemigo siempre usa los pensamientos, las actitudes, ¿verdad? Entonces, pero sabemos y entendemos, ¿verdad? De que cuando uno decide hacer las cosas bien para Dios, Dios mismo le ayuda, ¿verdad? Entonces, vamos a estar leyendo la escritura, la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a ocupar como base el texto de Isaías 14:12. Lo van a tener ahí en sus pantallas. Lo va a leer junto conmigo. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, ¿verdad? Y podemos entender, ¿verdad? De que siempre el enemigo, siempre Satanás va a querer causar algún daño, ¿verdad? Entonces, y una de las pocas versiones de que se usa el nombre Lucifer para referirse a Satanás, la palabra no proviene del hebreo, sino del latín, que el significado es portador de luz, ¿verdad? Entonces, de alguien que era portador de luz, ¿cómo pudo convertirse en maldad? ¿Cómo pudo convertirse en una pérdida total para la humanidad hoy en día, ¿verdad? Entonces, entendemos que la misión de Satanás es que el hombre no honre a Dios. Hermano Carlos. Así es. ¿Cómo ve? Definitivamente todo lo que Dios crea es bueno, todo es perfecto. Y hermano Daniel, este ser fue creado perfecto. Amén. Y perfecto, una definición de perfecto es que tiene todas las cualidades requeridas o deseables. O sea, Él lo tenía todo. Dios no creó maldad en Él si no hubiese sido imperfecto. Pero, ¿cómo es que este ser, siendo creado para algo bueno, se corrompió? Y la palabra lo dice claramente. Estuvimos viendo el libro del profeta Ezequiel, cuando habla y dice que
se corrompió en su corazón y él deseó estar sentarse en el lugar de Dios. Y si se da cuenta, hermano Daniel, y usted, amado hermano, la palabra deseo, y en cada uno de nosotros Dios puso deseos. Los deseos son necesarios en la vida del ser humano y creo que en todo lo que Dios crea hay un deseo. Aún en la misma creación hay un deseo de que los hijos de Dios se manifiesten. Eso es en la creación. Amén. Ahora, en este ser habían deseos buenos, pero cuando el deseo fuera de un orden, la palabra dice que cuando uno peca, no es tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia es el conjunto de deseos que ya están desordenados. Entonces, cuando en el corazón de él el deseo de la gloria que le daban a Dios, él deseó esa gloria, deseó el trono, eso ya era un deseo desordenado. En su deseo natural era darle la gloria a Dios, pero el deseo corrompido fue querer esa gloria para él. Entonces ahí fue el origen del mal, ahí fue donde se torció lo bueno que Dios había hecho. No es que Dios falló, Dios nos hizo tan perfectos que nos dio la libertad de escoger el bien y el mal. Y el mal se encontró, hermano Daniel, en el corazón de Luzbel, en este caso. Sí, es que se encontró en el corazón porque todo lo que sale del corazón va a perjudicar no solo al que lo tiene, sino que va a perjudicar a terceras y a cuartas personas. Entonces, el deseo de Lucifer o de Satanás, porque ya cuando ya estaba destituido ya del cielo, ya no fue un ser de luz, ¿verdad? Ya no tuvo esa iluminación en él. Entonces, él no se iba a quedar de brazos cruzados, como decimos, sino que él, dentro de él, como ya tenía la maldad concebida, que ahora no solo la transmitió a los ángeles que fueron desterrados también del cielo, ¿verdad? Y cómo es que Dios no perdonó los ángeles, porque Dios no puede permitir maldad en el cielo, porque Él es santo, santo, 3 veces santo, ¿verdad? Entonces, en el cielo no entra ningún deseo carnal, ningún deseo del cuerpo, ¿verdad? Entonces, Dios tiene que tomar una acción y hace que los ángeles y Satanás ya no sean permitidos en el cielo. Entonces, Satanás toma ventaja de el poder que se le fue dado, toma ventaja y como ya trae un engaño en su corazón, ahora quiere que lo que Dios hizo en el jardín, en el Edén, ahora quiere contaminar. O sea, no solo le bastó contaminar a los ángeles, sino que ahora quiere contaminar lo que Dios formó en el huerto del Edén. Entonces, hermano Carlos, y usted que me está escuchando, el propósito de Satanás era que el hombre desobedeciera la voluntad de Dios y que entrara el pecado a través de la desobediencia. Hermano Carlos. Amén. No podemos ignorar que este ahora enemigo, porque era un querubín protector cuando estaba en el orden, cuando no se había corrompido su corazón, pero cuando se corrompió, definitivamente se volvió un enemigo. Y yo me atrevería a decir que no es un enemigo de Dios, hermano. No, algo creado no puede ser enemigo de Dios, porque Dios lo puede destruir en un instante, pero sí es un enemigo de la creación de Dios. Amén. Pero en algo era diestro él, en algo se volvió diestro, y la palabra dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28,
que por la multitud de sus contrataciones se corrompió su corazón. Entonces, contrataciones es comercio, llevar y traer, vender ideas, comprar a un precio de, y no importaba si, porque en realidad él compró compró la lealtad de los ángeles a base de mentiras. Entonces, él era diestro en las contrataciones, él sabe cómo negociar. De hecho, hay 3 derechos legales que el enemigo tiene en lo que es el ámbito espiritual. El enemigo tiene derecho legal a tentar, acosar y seducir. Y eso no le va a ser negado por Dios, porque Dios es justo. Entonces no nos hubiese dado Dios el libre albedrío si no tuviéramos que escoger. Amén. Entonces, hermano, sí, él era diestro en engañar. Por eso él, cuando vio a Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando él los vio ahí, él vio una presa fácil. Y no era nuevo para él engañar, negociar. Y recuérdese que en esta ocasión estaba negociando ya no el reino, ya no el trono de Dios, pero estaba negociando el reino que se le había sido entregado a Adán en ese momento. Exactamente. O sea, que lo que quería él, en pocas palabras, recuperar lo que ya había perdido, ¿verdad? Y entendemos que ya no lo podía recuperar. Una es porque ya había perdido la luz que había en él. Porque si no, no hubiera el texto que dijera que se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya la luz no está en él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que toma ventaja a él? A través de, volvemos otra vez al deseo, la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, podemos entender, ¿verdad? Que por más que nosotros tengamos un conocimiento, siempre Satanás va años luz más adelante que nosotros. Por eso el apóstol Pablo siempre decía: temo en mí como la serpiente con su astucia, ¿verdad? Engañó a Eva. Entonces, nosotros no tenemos que estar, ¿verdad?, tranquilos, ni tenemos que ignorar las imaginaciones que Satanás hoy en día hace, como las ha venido haciendo del principio, ¿verdad? Desde que se corrompió, ¿verdad? Entonces, hermano Carlos, ¿cómo pudo Satanás ser, siendo criado por Dios, siendo bueno, convertirse en un ser malo? Si Dios lo creó para ser bueno, ¿por qué se convirtió en un ser malo? Porque en su corazón primero se corrompió y luego esa corrupción en su corazón dio lugar al pecado. El pecado trajo rebelión al corazón de él. Y yo pienso que fue una decisión que él tomó, rebelarse. Por eso la palabra rebelión. Él dice la palabra que hubo una rebelión. Apocalipsis dice que hubo una rebelión en el cielo. Entonces, ¿cómo se volvió malo algo que Dios hizo bueno? Porque nació en su corazón, porque le abrió su mente a deseos engañosos. Pero en el cielo no había maldad, sino que nació en el corazón de él. Amén. Entonces el pecado nace en el corazón de cada ser humano. Esa es la razón por la que él, no es que Dios lo creó defectuoso, hermano Daniel, es que se originó en su corazón. Usted, amado hermano, su corazón puede ser una fuente de un pensamiento de agradar a Dios, de honrar a Dios en su hogar, en su matrimonio, en su estilo de vida, como también puede dejarse seducir por muchos malos deseos. Y yo le aseguro que si usted le abre su corazón a los malos deseos, va a incubar pecado y puede terminar siendo un hombre que cae en rebelión contra Dios, lo mismo que aconteció
Amén. Luzbel en aquel momento. Sí, es que la rebelión nos pone una distancia entre Dios y el hombre. ¿Por qué Dios tuvo que tomar una acción y sacar a Adán y a Eva del huerto? O sea, era una ciudad espiritual, ¿verdad? Y desde ese momento se le fueron abiertos sus ojos a causa de la rebelión, ¿verdad? A causa del pecado. Entonces, una de las cosas, una de las armas que Satanás usa para poner a la humanidad en contra de Dios es a través de la rebelión, la concupiscencia, el deseo, lo que decimos, lo que actuamos, ¿verdad? Nuestra manera de vivir. Entonces, los pensamientos, aún, hermanos Carlos, aún cuando estamos metidos con Dios, aún cuando estamos en oración, en ese cuarto de oración, todavía el enemigo tiene esa área donde le tira pensamientos, le tira esos dardos. Son pensamientos aguja que aunque uno esté en lo más secreto de Dios, ahí el enemigo puede actuar a través de un pensamiento. Porque un pensamiento, ¿qué es lo que hace? Es que nos quita la conexión con Dios, nos distrae, es una distracción. Entonces, ¿por qué Satanás actuó o tomó ventaja en la vida de Adán y Eva? Es porque la mujer puso atención, ¿verdad? O entonces le ganó más el saber por qué Dios no permitió que comieran de ese árbol, y ese árbol tenía un propósito. Ese árbol no lo podemos decir que tenía una marca de parte de Dios. No toques esto, o sea, no hagas esto, porque va a haber una consecuencia, ¿verdad? Entonces, como Satanás sabía que Dios había dicho que iba a haber una consecuencia, tomó ventaja para que la rebelión se gestara en el corazón de ellos, y hasta hoy la rebelión es lo que aparta al hombre de Dios, hermano Carlos. De hecho, Dios puso el árbol del bien y del mal en el jardín del Edén, porque para entonces ya existía el mal que se originó en el corazón de Luzbel y contaminó y corrompió a la tercera parte de ángeles del cielo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, y ya existía el mal, entonces era necesario plantearles que estaba el bien y el mal. Y por eso la palabra, cuando Dios le habla al pueblo de Israel acerca de las bendiciones y las maldiciones, les muestra el bien y les muestra el mal, y les dice, pero yo les aconsejo que ustedes escojan el bien. Y yo estoy seguro que a Adán y a Eva les pusieron el árbol del bien y del mal enfrente. Y es que en realidad no fue ese árbol el que ellos tocaron. No fue el árbol del bien y del mal. Ese árbol no fue el que ellos tocaron, pero era una señal y como una advertencia de que lo que le pasó a Luzbel era algo que podía pasarle a ellos. Pero en realidad al enemigo, al diablo, no le importaba si ellos pecaban o no. Él quería él sabía las consecuencias de rebelarse contra Dios. Y por eso él provocó con toda astucia. Era diestro, él es padre de mentira. Desde el principio ha sido mentiroso. Entonces con engaño y con astucia se acercó a Eva. Pero el fin, ¿cuál era? Él decía, si Dios no nos perdonó a nosotros, yo era perfecto y me rebelé contra Dios, Dios no me perdonó. Dios no perdonó a sus ángeles. Tampoco va a perdonar a esta raza que es inferior a los ángeles. Pero con lo que no contaba el enemigo, hermano, es que hay una redención para la raza humana. Amén. Sí, y eso es lo que Satanás
hasta el sol dio y Satanás no quiere. No quiere que la humanidad adore a Dios. No quiere que la humanidad sea libre, ¿verdad? No quiere que la humanidad busque los caminos de luz. ¿Por qué? Porque Él quiere tener al mundo enceguecido, quiere tener a esta humanidad perdida, tal vez con una entretención, ¿verdad? Que todo lo pueden ver como, pues no pasa nada. El problema es que Él está tomando ventaja a través de la desobediencia a Dios, porque si no hacemos lo bueno, hacemos lo malo. O sea, no hay un término medio donde podamos decir, no, es que estamos agradando a Dios. Aquí hay dos cosas, o agradamos a Dios o no agradamos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué Satanás hace pecar a Adán y a Eva que estaban en el huerto del Edén, ¿verdad? ¿Por qué los hizo pecar? Porque él ya había pecado contra Dios. O sea, que fue el primero que pecó, se rebeló contra Dios. Ahora quería que lo creado por Dios, que lo que Dios había hecho con un soplo, ahora quería pervertirlo también, ¿verdad? Si lo logró con los ángeles, si hermano Carlos, como usted dijo, si no perdonó a un ángel que era perfecto, Satanás dijo, no los va a perdonar a ellos también, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene ese momento exacto donde Dios lo puede sacar de cualquier situación, de cualquier pecado, de cualquier atadura. Dios lo puede sacar siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de seguir a Dios y reconocerlo, que Él lo es todo por nuestras vidas. Amén. Hermano Carlos, sabemos que el plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Y si Dios lo permite, es porque quiere glorificarse, ¿verdad? Si no, Dios no hubiera permitido todas las cosas que Satanás hizo, si no, Dios no hubiera permitido nada de eso, sino que es para que su nombre fuera glorificado. Donde Satanás tiene atado a la humanidad, Dios se glorifica sacándolo de esas cárceles. ¿Cómo ve, hermano Carlos? Amén. A Dios no lo sorprende que el ser humano peque. Tampoco sorprendió a Dios que Luzbel se rebelara. No lo sorprende. Porque en realidad el único que es perfecto en esencia es Dios. Todo lo creado se puede corromper. Nosotros podemos corrompernos. Pero me llama la atención algo, hermano Daniel. En el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios. He aquí el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Entonces, quiero llegar hasta este punto, hermano Daniel, y decir, o sea que el Señor aseguró la creación de la humanidad antes de crearla. Amén. En Cristo Jesús. Es verdad. Porque Él dice, el Cordero que fue inmolado. ¿Para qué fue inmolado? Para redención. ¿Cuándo fue inmolado? Desde antes de la fundación del mundo. Ese es otro punto, otro tema, pero quiero quedarme acá. Creo que usted y yo fuimos creados, pero antes de ser creados ya teníamos un seguro de redención. O sea que el que se pierde, el que se va a una eternidad sin Dios, no es porque no haya una solución o no haya un remedio. Es porque rechaza. Amén. El camino hacia la redención que es Cristo Jesús. Sí, es que del Nuevo Testamento para acá es que tenemos la gracia. Algo que nosotros no merecíamos, ¿verdad? Algo que nosotros no calificábamos, ¿verdad? Pero Cristo Jesús nos redimió, nos compró, pagó esa deuda, ¿verdad? Nos acercó al Padre y ahora nosotros tenemos un acceso.
¿verdad? Como dice, ¿verdad? Si alguien ha pecado, abogado tenemos Amén. para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, si ahora nosotros contamos con ese juez justo, hermano Carlos, ahora nosotros gozamos de que alguien ha pagado la deuda, ¿verdad? No es que Satanás, que Dios le pagó, sino que nosotros mismos, a través de la concupiscencia, a través de la maldad que había en nosotros, no merecíamos nada de Dios, ¿verdad? Pero a través de su gracia, de su amor, de su misericordia, Él nos ha lavado con su sangre. Ahora podemos contar las maravillas que Dios hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo no quiere que nosotros contemos, ¿verdad? Los milagros, todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo que quiere es que nosotros no pasemos el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Entonces, por muy atado que esté el ser humano, siempre hay una salida. O sea, cualquier vicio, cualquier adicción, cualquier problema, siempre Dios tiene una salida para su problema. Así que lo queremos dejar con ese mensaje, ¿verdad? Que medite en él, que sepa que hay un Cristo que vive y que permanece para siempre, ¿verdad? Nuestro ministerio, ¿verdad? Ministerio Cielos Abiertos, con el pastor Lionel y Karen Amado. Estamos allá en el 104 Downey Avenue, en la ciudad de Downey, ¿verdad? Estamos ahí los servicios los días jueves a las 7:30 y los domingos a las 12 del mediodía. Así que Shalom, Shalom Jerusalén, como se dice ese programa. Bendiciones. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.